Muy buenas noches y bienvenidos a Depredadores. En la sesión de hoy vamos a estudiar un caso a mitad de camino entre la ficción y la realidad. Nos referimos al único caso recogido en la justicia española sobre los presuntos asesinatos de un hombre lobo. Me refiero a Roma Santa, un hombre gallego que fue acusado y condenado por 9 crímenes en los bosques. Comenzamos. En nuestro programa nos caracterizamos por tratar solo casos reales. Precisamente por eso, esta noche, acompañados del doctor Paumar, muy buenas noches. Buenas noches, David. Vamos a abarcar este contenido aparentemente legendario, pero es que a estas alturas del siglo XXI todavía no está claro sobre qué ocurrió a lo largo de aquella primera mitad del siglo XIX, momento en el que empiezan a tener lugar una serie de desapariciones en lo profundo de los bosques, ¿verdad? Sí, esto del legendario, hay una parte leyenda, pero el legendario no tiene nada, esto es historia. Es el único español juzgado por licantropía, y así lo atestiguan los 5 expedientes que están archivados en los juzgados de Alariz, en Orense, donde se instruyó el expediente y donde fue evaluado y donde fue documentado. Fue un hombre que, como digo, vivió, un hombre nacido en Orense, que vivió durante la primera mitad del siglo XIX, y que cuando se le detuvo y cuando se le estuvo juzgando, alegó que él había sido víctima de un impulso animal que habitaba dentro de él y que fue el influjo de la luna el que le obligaba a cometer los asesinatos que reconoció y confesó, incluso alguno más, haber ejecutado. Además, viendo los testimonios que se recogen, realmente el tal Roma Santa tenía que ser muy buen conocedor de la propia leyenda del hombre lobo, porque incluso lo de la luna llena, etcétera, etcétera, cumple perfectamente los síntomas prototípicos de ese tipo de monstruo. Antes de continuar, vamos a ver la ficha con los datos y a partir de aquí desarrollamos una cuestión que es mucho más interesante de lo que parece, porque incluso podemos hablar de temas psiquiátricos y demás. Vamos a ver la ficha. Nombre: Manuel Blanco Roma Santa. Apodo: el hombre lobo de Allariz o lobo da Xente. Lugar y fecha de nacimiento: Regueiro, Orense, Galicia, 18 de noviembre de 1809. Fecha de su muerte: no se tienen datos a partir de 1854. Delitos perpetrados: 13 asesinatos. Lugar de los crímenes: bosques de Galicia y Portugal. Naturaleza de los crímenes: asesinato, canibalismo. Si al señor Roma Santa se le acusó de licantropía, de ser un hombre lobo, lo primero de todo, y además ya lo hemos empezado a hablar en la pregunta anterior, vamos a concretar un poco en qué consiste esa leyenda o no, por ser absolutamente... por dejar abiertas todas las puertas. Pues en la ficha lo ponía en galego, o lobo da gente, que quiere decir el lobo de la gente, y que nos recuerda a la famosa frase clásica, pero luego popularizada por Hobbes, ¿no? Que el hombre es lobo para el hombre, ¿no? Y que además muy apropiada para el título del programa, ¿no? Depredadores, y que habla de esa parte animal que habita dentro de nosotros y de la que en ocasiones perdemos el control, ¿no? Entonces, lo que pasa es que Hobbes lo decía en sentido figurado, aunque con el mismo sentido, y me parece que el caso que estudiamos es demasiado literal. Sí, demasiado literal, y como un aspecto que tú has resaltado antes que es súper interesante, que este hombre no tenía un pelo de tonto, ni de listo, porque hemos visto que era calvo, ¿no? Y era un señor que perfectamente conocía la cultura del momento, ¿eh? Y estábamos hablando de Galicia, con la tradición de las meigas, en la cual ya se pensaba, ya había una leyenda, o sea, aparte de esta leyenda clásica con respecto al hombre que se convierte en lobo, que ha existido de siempre desde la Grecia clásica, ¿no? Pues ahí, digamos, tenía una particular forma, ¿no? En ese contexto del momento, en el cual pues, se asumía de forma tradicional en la cultura gallega que el séptimo varón de una familia pues, podía convertirse en hombre lobo si nacía en un determinado día y si no se realizaban una serie de conjuros, como ser bautizado por su hermano, y que eso le daría lugar a que en las noches de luna llena pues, se convirtiese en lobo y perpetrara una serie de asesinatos caníbales.
quiero decir que esa tradición ya existía, y ya Es existía verdad que hay previamente. gente que lo ignora, porque todo el mundo ha oído hablar pues, del tema de las meigas, pero Ah. no, efectivamente, como muy bien has dicho, en la cultura gallega, la figura del hombre lobo también está muy bien recogida. Pero viene a ser lo mismo, viene a ser un hechizo, un poder, una bruja, un poder sobrenatural. Tiene mucho que ver con lo que hablamos la semana pasada, con las posesiones diabólicas, porque de hecho es alguien que se mete dentro de mí, ¿no? O sea, Sí, una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. es en el otro caso. mito clásico literario, ¿no? Que es esa parte, ese monstruo que se apodera de mí, ¿no? En el caso de la semana pasada del diablo, y en este caso el diablo adopta esa forma, ¿no? La forma del hombre lobo, a veces es el vampiro, pero en este caso la forma directamente de un animal. ¿Y qué animal? Un animal depredador, ¿no? Que es el hombre lobo, y que ya desde antiguo, licantropía, ¿no? Viene de Licaón, que era un rey que fue castigado por Zeus precisamente por desafiarle, y le convirtió a él y a su familia en lobo. Entonces, desde entonces ya pues, se habla de esa parte de ciertas tendencias animales, depredadoras, que hace de las cuales a veces el hombre pierde el control. Entonces vemos que es un concepto y una leyenda y una tradición muy antigua, ¿no? Que luego podemos ver representada en un montón de sitios, en un Sí. montón de imágenes y escenas de nuestra cultura. Todo porque además el lobo era un animal asociado al miedo, ¿no? A la noche, es decir, a atacar en manadas. Y pues, como además precisamente en el caso que estudiamos también se hablaba de que atacó a algunas víctimas en manada, diríamos, con más hombres lobo. Oh, claro. Y según el mito, se acaba con el monstruo, si no me equivoco, con balas de plata. Una de las partes Una de las del mito, claro, una de las posibilidades la cinematográfica, ¿no? Pues, y desde la cinematografía vemos que nos hemos acercado a todos los mitos ya desde los principios del siglo XX, con Werewolf, que fue la primera película, hasta el 2004 con la de Underworld, o con la de estas últimas que se han Sí, ha hecho. habido un Quiero decir montón. que ha salido, igual que el vampiro, el hombre lobo ha salido, ¿no? Y en cada película, pues digamos, se le mata de una manera, y una serie de creencias que varían, ¿no? Pero que... En concreto, en el caso que nos ocupa, en el de Roma Santa, no hizo falta acabar con él, puesto que fue detenido y acusado de las muertes y metido en prisión, como luego veremos. Y nadie sabe su final, como ponía la ficha, ni en el año ni exactamente en qué condiciones murió, si murió encarcelado o libre, eso no se sabe. Antes de pasar a su final, hablemos primero de su vida, algo de su biografía. El doctor Paumar ya ha señalado algo que es interesante, y es una persona ya de cierta cultura, incluso sabía leer y escribir, si no me equivoco, que Sí. para lo que supone la primera mitad del siglo XIX ya es un avance Un importante. privilegio, era como un catedrático, o sea, en esos momentos saber leer y escribir, encima poseía un caballo, poseía un carruaje, quiero decir, era una persona favorecida por las condiciones socioeconómicas del momento, ¿A qué se y, dedicaba? era vendedor ambulante y hacía distintos trabajos. Creo que la profesión era sastre, pero que luego también hacía otra serie de labores. Quiero decir, era un hombre bastante preparado, bastante instruido. Luego, incluso, de los detalles más macabros fueron que llegó a comerciar con los órganos y con la grasa, porque una de las cosas que hacía era un sacamantecas, ¿no? Una de las cosas que hacía era sacar la grasa de los cuerpos humanos, y luego pues la vendía, comerciaba con ella en Portugal, y iba de pueblo en pueblo, y cuando le cogieron estaba segando. Es decir, era un tío versátil, era un tío itinerante, que se movía de aquí para allá, que se sabía manejar con la gente, Es curioso. que sabía ganarse la confianza. Sí, sí, sí. Y esto ya no suena, ¿no? Ya no Esto suena. nos suena, por eso precisamente interrumpía al doctor Paumar y lo señalaba como llamativo, porque es que precisamente este perfil que vemos en un hombre lobo, en un presunto hombre lobo, encaja perfectamente con otros asesinos en serie que sí hemos estudiado. Asesinos calculadores, por ejemplo, estoy pensando en Ted Bundy, en otros que han llevado a cabo una especie de reguero de víctimas, pero con un encanto personal, conquistando a la gente, moviéndose, gente que se sabe mover y es calculadora. Correcto, era un merodeador, y era un tío que tenía recursos, ¿no? Como así luego se reconoció en los exámenes que se le hicieron en el juicio. O sea, que se quedaba de lo animal y se quedaba de lo humano, lo mejor de cada A esa aspecto. conclusión, y además textualmente, así cabe recogido en uno de los legajos del juicio, pues que es del archivo histórico, ¿no? Que había una parte, y que también hablamos en el caso del Marqués de Sade, ¿no? Para los procedimientos de la época, ¿no? Era la dicotomía entre la razón y las pasiones. Y aquí se daba esa conjunción, ¿no? Había, por una parte, las pasiones de animales y salvajes, y luego la capacidad de razón, que este hombre la tenía y las mantenía intactas, y cómo se conjugaban en este caso, ¿no? Vamos a pasar ahora, no a la infancia, puesto que
no se sabe nada, es decir, solo tenemos noticias de él pues, desde que se casa, que además es un matrimonio que dura poco, se queda viudo muy joven y a partir de ahí ya pues, acentúa su vida itinerante, que encaja muy bien con sus intenciones, por así decirlo, pues criminales, ese movimiento que le permite ir de lugar a lugar para conseguir nuevas víctimas. Pero antes vamos a preguntarle al doctor Paumar sobre pues, algo que afecta a tu formación, ¿no? Como conocedor un poco del funcionamiento de la mente humana. El tema de las leyendas, esa especie de memoria colectiva, esa consolidación de esos rumores que pasan de generación en generación y se acaban creyendo a pie juntillas. ¿Cómo funciona la mente así? Digamos que la gente que vivía en Galicia en la época estaba predispuesta a creer lo que les dijeran si iba por esta línea. Claro, el saber popular, igual que lo que hemos dicho, como la tradición popular, que mezcla religión, pero mezcla también otro tipo de costumbres y creencias que son sobrenaturales, hemos visto en algún otro capítulo, eso de alguna forma determina el comportamiento y determina la forma de interpretar los actos y los hechos. Y esto lo sabía este espabilado. Y sabía que bueno, si él decía que era hombre lobo, pues a lo mejor pues, el peso de la ley no iba a ser el mismo. A lo mejor en los tiempos de la Inquisición pues, lo peor era decir que estabas endemoniado por lo que te esperaba. Entonces, sí que la forma de entender las cosas, los sucesos y la forma de actuar ante ellos está determinada por esa escala de valores colectiva que en un momento determinado rige en un determinado territorio. Y ahí sí que pone un papel muy importante, no solamente el conocimiento científico, sino que es otro tipo de conocimiento, que es otro tipo de escala de valores o de credo, sino lo que son las leyendas y los mitos, que son mucho más antiguos y mucho más importantes, y están mucho más arraigados en nuestro, por decirlo de alguna forma, se suele decir, inconsciente colectivo, ¿no? Y eso es lo que justificaría... Eso justifica pues, que las leyendas hagan que la gente ante este tipo se espante, ante este tipo de... o le dé una veracidad a este hecho, ¿no? Igual que lo que decíamos de la posesión, pues la mayoría de las posesiones pues se muestran ser hoy en día, a la luz de los conocimientos psiquiátricos, trastornos psiquiátricos, pero si no hay luz de conocimientos psiquiátricos, ¿la explicación cuál es? La explicación es que están endemoniados. O sea, desde los epilépticos hasta los histéricos estaban endemoniados. Entonces el tratamiento que hay que aplicarles es el tratamiento que hay que aplicar a los endemoniados. Ostracismo, o en otros tiempos, mucho peor. Entonces, que depende de la cultura, sí que se le aplica un tratamiento a un suceso determinado, que puede ser incluso el mismo, se le aplica un tratamiento completamente distinto, ¿no? Claro, ante la ausencia de lo racional, se busca en ese inconsciente colectivo pues, esos otros conocimientos que se han transmitido de generación en generación. De todos modos, luego hablaremos del asunto porque no es tan sencillo. Es decir, Roma Santa confesó ser un hombre lobo. ¿Por qué lo hizo? Recordemos que fue condenado a garrote vil, como luego hablaremos. Es decir, no está tan claro por qué iba él a hacer uso un poco de esa memoria colectiva, de esas leyendas. Pero antes de continuar con estos aspectos tan interesantes, vamos a pasar al vídeo para recordar de una forma más completa los hechos de los que estamos hablando. Manuel Blanco Roma Santa nació en 1809. Se casó muy joven, aunque enviudó pronto, abandonando poco después su profesión de sastre para dedicarse a viajar por tierras gallegas y portuguesas como tendero ambulante. A pesar de esta vida aparentemente normal, más adelante se comprobaría que las rutas comerciales de Roma Santa coincidían con los lugares donde tenían lugar extrañas desapariciones. El 21 de agosto de 1843 salió Vicente Fernández, alguacil de León, al encuentro de Roma Santa. Llevaba la misión de embargar la tienda del gallego por deudas, pero el citado alguacil nunca volvió y días después se encontró su cadáver en el monte. Fue la primera de las víctimas del hombre lobo gallego. El presunto monstruo declararía a la justicia ya detenido que para cuando había alcanzado las tierras de Vilar de Barrio estaba quejado de un mal que le llevaba a devorar a quien estuviera a su alcance una vez hubiese mutado en lobo. Cuando esto ocurría, Roma Santa aseguraba sentir la necesidad irrefrenable de devorar a sus víctimas, y que así había sucedido 3 veces y no 9 como la justicia quería probar. El mal ya lo tenía dentro cuando sucedió el episodio del alguacil de León, porque Roma Santa afirmó que lo sufría desde 1839, 5 años después de la muerte de su esposa. El maleficio, según el relató la justicia del propio Roma Santa, le desapareció al buhonero el día de San Pedro de 1852, es decir, el 29 de junio del mencionado año. Le había durado 13 largos años. Tras varios encuentros con la justicia, Roma Santa es detenido y habría de aguardar 7 largos meses a que en el juzgado de Allariz se completara la vista contra él abierta.
En el juzgado de Allariz, Roma Santa no varió lo dicho ante otros jueces con anterioridad. Decía no solo ser autor de las 9 muertes que la justicia le reclamaba, sino de otras 4 más con anterioridad que había cometido. El juzgado de Allariz pudo escuchar entonces el espeluznante relato de sus transformaciones en lobo, la incontenible necesidad de despedazar a aquellos inocentes que la acompañaban, de los que poco más quedó que sus huesos. El caso se cerró en Allariz el 6 de abril de 1853, con la correspondiente sentencia que le condenaba a morir en garrote. Se le culpaba de 9 homicidios y se le liberaba de todos los demás cargos. Sin embargo, Roma Santa no será ejecutado gracias a un indulto de Isabel II, por lo que fue a parar a la prisión de Celanova, construida en 1851 por orden de la reina. Se sabe que ahí fue a parar el hombre lobo, pero nada más se supo del resto de sus días. Por otro lado, la justicia tampoco consiguió dejar claro para la posteridad quién era realmente Roma Santa o quién creía ser, si realmente estaba en su sano juicio o si padecía algún trastorno y de qué tipo. Ni siquiera contempló posibilidad tan obvia como razonable de que, aun no existiendo en realidad la transformación de la que hablaba Roma Santa, pudiera darse tal en una mente enfermiza. Nueve víctimas es lo que defendió la justicia que había cometido Roma Santa el 13. ¿Qué nos puedes contar de esos crímenes? Pues en su mayoría mujeres y niños, como en otros casos de asesinos. Este es un hombre que antes de empezar, en ese año fatídico del 52-53, que es cuando el grueso de sus asesinatos, antes ya había sido declarado en rebeldía por ser acusado del presunto asesinato de un alguacil. O sea que es un hombre que ya huía de la justicia. Y entonces pues no tenía pues una ubicación fija, y lo que hacía pues era, según parece, engañar a estas mujeres o niños, que a veces madre e hija, madre e hijo, en distintas ocasiones. La mayor creo que tenía 47, el más pequeño se tenía 10 años. Había por lo menos 2 o 3 madres e hijo. Y les acompañaba a los que se supone que les acompañaba a hacer algo, y luego ya no se volvía a saber nada más de ellos. De hecho, en la mayoría ni siquiera aparecieron los cuerpos, ¿no? En parte, y eso también es interesante a la hora de catalogarlo de asesino organizado, ¿no? No se sabe cómo los hizo desaparecer, en parte pues porque los utilizó, los descuartizó, en parte porque se los comió y en parte porque los dio de comer a los lobos, ¿eh? Pero sí que se desembarazó de las pruebas, que eso también es un punto muy importante, porque aparte de que no había los hallazgos médico-periciales necesarios para poder, lógicamente, los avances para datar las pruebas y los restos, pues también él era suficientemente espabilado para hacerlos desaparecer. Pero eso sí que, lo que tú has dicho antes, ¿no? Sí que es llamativo que se le acusó de 9 y él le conoció 13. Bueno, me has hablado, pues fíjate, me has hablado desde el perfil de las víctimas, sobre todo mujeres, niños, lo del engaño. También te pensaba preguntar sobre el tema del modus operandi, que es una cuestión interesante, Sí, el modus muy operandi. interesante. ¿Cómo aprovechó, nos lo vas a contar ahora, pues, su estilo de vida para este tema? Por lo que digo, iba de aquí para allá, y una cosa también interesante, el modus operandi, aparte de lo que he dicho de sacamantecas, y que, o sea, que se aprovechaba de lo que cazaba, pues como un cazador, ¿no? Sacaba de sus trofeos, de sus piezas, aparte de robarles y quedarse con amuletos, o con amuletos no, directamente con sus posesiones, o sea, era un ladrón. Pues aparte pues les sacaba la grasa subcutánea, y para hacer él, para guardarla y para venderla. No se sabe hasta qué punto también pues era necrófago, necrófilo, él dijo que sí. Una cosa muy interesante es que él admitió que él iba con otros dos hombres lobo. O sea, que iba Pero de los que nunca se supo nada. No, pero pues bueno, él sí que habló de 2, les dio nombre, que es Antonio, que no me acuerdo, Hilario, no sé cómo los llamó, y que también eran hombres lobo como él, y que él cazaba pues eso, en jauría, en manada, ¿no? Y eso pues, todavía pues imagino que dio más que hablar a la gente, y tuvo un impacto pues mucho mayor, mucho social. Y de hecho también sale en la película española del 2004, también sale ese hecho, ese tal Antonio, que se supone que le acompañaba, ¿no?, en sus fechorías. Entonces hizo cosas muy interesantes. Otra cosa muy interesante que hizo es escribir cartas a las familiares de los desaparecidos. Sí, esto llama la atención. También pensaba comentarte al respecto, ¿no? ¿Cómo es posible esa desfachatez? Si recordamos, un criminal que también tuvo esa osadía fue Albert Fish, que después de secuestrar y matar a una niña, mandó una carta, que por cierto fue la clave para poder detenerle. Sí. ¿Y sí. qué hay detrás de una actitud así? Que luego se demostró, el calígrafo sí que demostró
que era de su puño y letra, lo que digo, entonces no ¿Qué hay detrás? ¿Cómo es cualquiera no era capaz posible? de escribir una carta, pues es capaz de ponerse en el lugar, o sea, de la víctima y saber borrar su rastro y sus huellas. Les mandaba cartas como que para que no les buscasen, que se había ido, que estaba bien, etcétera. Pues como hace, pues eso, un criminal organizado. Eso Calculador, tiene poco que ver perfecto. con el hombre lobo, tal y como lo entendemos, que se apodera de ti la luna llena y que luego envías unas cartas al familiar de la persona que te has comido, ¿no? Pues como que rechina un poco, ¿no? Entonces, pero sí que es un tío listo, un tío muy listo. Tío listo, inteligencia, cálculo. Y ahora lanzamos la pregunta, ¿por qué entonces confesar? ¿Por qué llevar a cabo el esfuerzo que supone camuflar las muertes, evitar que se busquen los cadáveres? Todo eso está muy bien, pero entonces, ¿qué sentido tiene confesar que uno es el hombre lobo? Ah, Porque además, como demostraron los hechos con esa condena a muerte por Garroteville, el hecho de reconocerse hombre lobo no le garantizaba en absoluto una sentencia más suave. ¿Por qué confesar? Pues hombre, te lo voy a decir, lo que yo creo, y también me apoyo mucho en un artículo que he visto en una página web de internet y un artículo de unos compañeros psiquiatras de Orense que han examinado este caso, precisamente la documentación. ¿Y tú por qué crees? Porque, pues te lo voy a decir, pues si estás delante del juez, ¿a quién echas la culpa? Pues al hombre lobo. O sea, no he sido yo, ha sido el monstruo que habita en mí. Y básicamente para escabullirse de su responsabilidad. Y eso también es un proceder típicamente de trastorno de personalidad, ¿no? Y igual que en otros casos es una de las motivaciones cuando hay este tipo de suplantaciones de la identidad, de trastornos como la doble personalidad o las posesiones, etcétera, etcétera, que ya hablamos en el caso pasado, que son disociaciones de personalidad, ¿no? Entendidos dentro de la psiquiatría, muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Con la persona no puede asumir sus impulsos y entonces una forma, digamos, de una personalidad inmadura a la hora de enfrentar a su responsabilidad de lo que ha hecho, es decir, yo no he sido, ha sido el mal, ha sido el lobo, ha sido no sé qué. En este caso, directamente, yo creo que no era una defensa inconsciente, era una defensa consciente de una persona pues, que quiere ser tratado como enfermo en vez de ser tratado como asesino. O sea, y de hecho, le sirvió. Le sirvió porque salvó el... Bueno, a ver, le sirvió en un principio porque semejante caso, eso, fue tan llamativo, es que en la época debió tener una difusión de medios que llegó precisamente por lo insólito del caso, la reina Isabel II llegó a conmutar la pena y en vez de ser de lo que es Garroteville a cadena perpetua, y en parte por ese interés en ser un caso de licantropía y porque había incluso algún psiquiatra francés interesado en examinar el caso, que se pidió por favor que no lo matasen, que él lo quería examinar. O sea, llamar la atención, y eso lo hemos visto, bueno, ahí Charles Manson ha sido un poco el paradigma de la persona que ha utilizado los medios de comunicación para manipular a la gente y para sacar tajada y partido de la admiración de los demás, incluso estando encarcelado. O sea, yo lo sitúo ahí, o sea, yo lo sitúo ahí. Cada vez que avanzamos en el caso que nos ocupa, llegamos a un nivel superior de cálculo e inteligencia de este caso. Es decir, luego, de todos modos, ahora vamos a pasar a publicidad, pero luego haremos la pregunta clave, ¿no? ¿Podría haber alguna explicación que se acercara más a la leyenda? Pero eso a la vuelta de la publicidad. Volvemos enseguida. Igual que ocurre con algunos casos de presuntos vampiros, hay algunas enfermedades, algunos síntomas físicos que hacen sospechar de que una persona es víctima de algún tipo de maleficio o es un auténtico monstruo. Yo pregunto ahora, igual que las porfirias, ¿cabe la posibilidad de que sí que hubiese unos ciertos hechos que hicieran pensar que verdaderamente era un hombre lobo? En otros momentos y en otros casos sí que ha habido padecimientos médicos que han sido juzgados desde ese punto de vista, ¿no? Como personas que eran personas animales, que habían sido la metamorfosis en animales, ¿no? Y no eran más que enfermedades metabólicas o enfermedades endocrinas, como pueda ser, o enfermedades infecciosas, ¿no? Como puede ser el caso de la rabia, ¿no? Que ya lo hablamos del vampirismo, como el caso de la porfiria, como has hablado, incluso el caso de la hipertricosis, estas personas desgraciadas que genéticamente pues, tienen una enfermedad de los órganos de la piel que les hace que le crezca pelo en zonas que habitualmente no tenemos pelo. Entonces son personas que dan aspecto de oso y que
ahora sabemos que es una enfermedad, pero si estás en un sitio en el que la leyenda pues está la transmutación del hombre en oso, pues se va a creer que esa persona es un oso. Es más, ahora se me ocurre un caso que vi en el noticiario hace unos cuantos meses, que es actual, ¿no? Que es en la India, unos niños microcéfalos, ¿no? que en nuestra cultura habían sido entendidos, habían sido tomados como retrasados mentales y como seres así grotescos, que son como los que salían en la película La parada de los monstruos, ¿no? Pues estos tuvieron la suerte de nacer en la India y como tenían aspecto simiesco, pues pasaron a ser dioses mono, ¿no? Y entonces, en vez de tratarlos, les trataron como a elegidos, como a dioses. Digo que cada cultura el aspecto cultural. Eso desde el punto de vista médico, ¿no? Cómo una enfermedad puede tratarse en función de las convicciones religiosas del sitio, de momento, las tradiciones populares. Y luego, las enfermedades psiquiátricas. En ese caso, este hombre no tenía ninguna enfermedad genética, ninguna enfermedad médica que respaldase su comportamiento. Lo que sí que se ha visto en otros casos, y se puede aplicar un poco a lo que también hablamos del tema de las posesiones, enfermedades psiquiátricas cuya expresión pueda dar lugar a ese tipo de confusiones, ¿no? Entonces, en el caso de la licantropía, puede ser, se distingue varios tipos. Por ejemplo, el hombre que delira creyéndose realmente que es un lobo, que eso existe, ¿no? O sea, que él se lo crea, se crea que es así, igual que se cree que es Dios, igual que se cree que es el demonio, porque en todas las plantas de psiquiatría, casi siempre, casi todos los días, hay alguien que se cree que es Dios y que es el demonio, porque es un delirio típico, ¿no? O que se cree que es Napoleón, los clásicos. Los clásicos, ¿no? Porque pues hay algunos que son clásicos, son del inconsciente colectivo, ¿no? Pues el hecho de creerse el lobo, pues no es tan antinatural, o sea, es una cosa pues que es relativamente frecuente en nuestra cultura, creerse el lobo, y se lo puede creer así, igual que el vampiro de Sacramento. Necesitaba sangre para vivir. El hombre es que necesitaba beber sangre de otros porque si no, él tenía el delirio de que su sangre se está convirtiendo en polvo, ¿no? Ese es el psicótico, él realmente se lo cree. Y luego está otros casos que pueden ser más, como en este caso, ¿no? Que la persona lo usa y dice, no tengo otro remedio, estoy obligado a hacerlo, ¿no? Y eso como forma de autoexculparse de la responsabilidad del chandrío que ha hecho, básicamente, ¿no? Sí, esa justificación que tú has comentado. Y luego está un aspecto más neurótico de la persona que sí que inconscientemente no puede asumir lo que le ha pasado y entonces no puede asumir que sea él el que haya hecho eso, y entonces es el tema de la doble personalidad. Entonces dice, es la persona que entra en trance y que es una persona o es otra en función de... como mecanismo de defensa. Como mecanismo de defensa más inconsciente. Ya no como defensa consciente ante los tribunales, de decir, no he sido yo, ha sido él, o ha sido, como en los niños pequeños, ha sido la mesa la que me ha pegado, o ha sido el vecino. Es un mecanismo muy inmaduro de asumir lo que uno ha hecho, ¿no? Pues en este caso pues hay distintas explicaciones por las cuales una persona puede actuar como un depredador, o sea, puede actuar como un lobo, ¿no? Como uno de nuestros parientes en la escala filogenética dentro de los mamíferos, ¿no? Que es como un depredador, pues matando y comiéndose a otro. Has hablado de la cultura de cada zona y entonces nos volvemos a la época, primera mitad del siglo XIX. ¿Cómo reaccionaría la gente allí, en el medio rural? Porque imagino que incluso si lo hubieran soltado por allí, se podría haber dado incluso un linchamiento, ¿no? Porque yo imagino esas películas donde se ve a todo el pueblo con antorchas buscando a... Yo no sé hasta qué punto eso podría, efectivamente, ¿no? Pero imagino que la repercusión, la reacción en el medio rural tendría que ser realmente de pánico y de... Hombre, este hombre murió en la cárcel, solo te digo eso. En extrañas conclusiones, en extrañas circunstancias, ¿no? Y vamos, una de las hipótesis es que, pues bueno, que aunque la reina le indultase, pues a lo mejor el pueblo no estaba de acuerdo, ¿no? Con indultarle de pena de muerte, ¿no? Y a lo mejor hay quien lo mató porque lo que es cierto, tú dices, ¿no? Imagino que no sería una medida muy popular, porque claro, el miedo, ¿por qué no? Si no matas a alguien, la posibilidad de la fuga ahí está, y en el medio rural, ¿no? Esa bestia, claro. Porque supongo que la unanimidad sería absoluta a la hora de catalogar a Roma Santa como hombre lobo en el medio rural. Supongo que a lo mejor dudarían pues, los jueces, pero desde luego el medio rural estarían convencidos. Claro, o sea, será el popular, porque digamos que pensó que era un hombre lobo y en todo caso que había que la bestia, ¿no? Había que acabar con la bestia, ¿no? Y la solución salomónica de los juzgados, que fue cadena perpetua, pues eso, pues no duró ni unos meses, ¿no? Porque eso, murió en extrañas
circunstancias y vamos, y aquí la imaginación de nuevo pues tiene que darnos la explicación, ¿no? Pues la gente que crea en una cosa creerá pues que lo mataron, la gente que cree otra cosa cree que no murió y que sigue vagando por los bosques de Orense, o sea, que ese final también inacabado de esa muerte sospechosa Eso aún lo mitifica más. todavía, exacto, amplifica, como he visto en otros casos, ¿no? Amplifica la imaginación colectiva, la mitología colectiva. ¿Sabemos algo de cómo se detiene? ¿Cómo acaba su carrera criminal? Es que imagino que en esos casos tan antiguos, pues realmente se dispone de poca información, poca documentación, y supongo que a veces hacemos preguntas donde cabe más suponer que otra cosa. ¿Se sabe cuál fue, cómo se le detuvo? Pues, estaba ya, era un hombre que estaba buscado. Buscado ya en algunas Estaba zonas, buscado, ¿no? yo no sé exactamente, parece que hubo un testigo, o hubo testigos que ya le habían conocido, no sé si eran fotografías, y al final pues el boca a boca pues hizo que lo pillasen, como digo, pues de nuevo pues en un nuevo oficio, que estaba de segador, en no sé por dónde, y ahí lo pillaron, o sea que sí quiero... Sí, luego ya de ahí al Sí, juicio. porque era un hombre ya muy buscado. puedes Buscado, de entender, hecho, sí, sí. según parece, hubo un montón de medidas de seguridad. Debió ser un caso muy seguido. Bueno, para que llegara a la reina Isabel II y que luego pues concedía Y que indulto. llegara fuera de nuestras fronteras. Sí, O sí, sea, eso hubo- tuvo que ser algo en aquella época, tuvo que o ser sea, un hubo- caso, pero seguido por. Pues eso, fuera de nuestras fronteras, un psiquiatra, era un hipnólogo de la tradición psiquiátrica, entonces pues era, antes del psicoanálisis, eran los hipnotizadores, y que mostró muchísimo interés, y de hecho que quería y pretendía, y eso sale también en la película española, ¿no? Pretendía curar este trastorno como si fuera una enfermedad a través de la hipnosis, ¿no? Y eso es lo que de alguna forma le hizo escudarse y parapetarse al reo y convertirse en enfermo para eludir la ley, ¿no? Como esto lo vemos, eso actualmente sigue siendo vigente, ¿no? El ampararse en la enfermedad como de Juana Sí, Chaus, ¿verdad? Efectivamente. Para saltarse las leyes, ¿no? Y en este caso de este tío, pues la jugada debió ser de este tipo, o da la sensación que la Hombre, jugada... supongo que en aquella época, como había muchos menos medios técnicos, era más fácil inventarse algo y convencer al jurado, ¿no? Porque Al en juez. esos momentos en Orense no había peritos psiquiátricos, lo más parecido eran médicos, y los médicos, pues había la forma de entender el comportamiento humano, tenía que ver mucho con la frenología, los procedimientos de diagnóstico que se hicieron en este sujeto fueron lo que es la craniometría y la craneoscopia, que es medir el cráneo y de acuerdo a los bultos que tienes en la cabeza y los relieves que tienes en la cabeza, se presume que así es el cerebro Sí, y que así es el porque comportamiento. había ahí como de lomo delincuente, que efectivamente que se creía que los delincuentes tenían una fisonomía concreta, Sí. ¿no? Un físico concreto, Sí, en función del cual... se sacaban una serie de especulaciones a raíz de eso, pues eran un poco los antecedentes de... Eso se supone que era lo más objetivo, ¿no? Medir la cabeza y que eso tenía un cierto valor predictivo con respecto a la conducta y la imputabilidad. Y de hecho incluso hay algunos dictámenes que textualmente los tengo aquí, ¿no? Del juicio, que son súper interesantes, ¿no? Que declararon a Manuel Blanco Romasanta que obró con libre albedrío y conocimiento y fin moral. Su inclinación al vicio es voluntaria y no forzosa. O sea, con Marqués de Sade, ¿no? El procesado no es loco, ni imbécil, ni monomaniaco. Ni lo fue, ni logrará ser mientras esté preso. Por el contrario, resulta que es un perverso, un consumado criminal, frío, capaz de todo, sereno, sin bondad, con albedrío, libertad y conocimiento. Dice, su exculpación es un subterfugio. Dice, y su metamorfosis en lobo es un sarcasmo. O sea, que sí que hubo... O sea, verdaderamente no a todos engañó, desde No, luego. ni mucho menos. Al pueblo a lo mejor, pero hubo gente que dijo que no, que era básicamente que era un cara dura y que se aprovechó y utilizó las leyendas populares en su beneficio. Luego supongo que diría que ya el maleficio se había acabado porque si no hubiera sido fácil comprobarlo, ¿no? Dejarlo encerrado hasta que hubiese una noche de luna llena y decir, Claro. a ver, transfórmate. Y si no, no, pero claro, ya dijo que ya se le había acabado el maleficio. Llegamos ya al momento ya final del programa y es el momento en que tú entonces traces tu conclusión personal. Ya sé que falta documentación, pero bueno, ¿cuál sería tu perfil? El perfil que trazarías de Roma Santa. Entonces, ¿qué tipo de trastorno? Porque ya por lo que has comentado, imagino que no vas a decirnos que era un auténtico hombre lobo. No, ni tampoco un paciente con esquizofrenia, tampoco un paciente con epilepsia, que podía haber sido, ni tampoco un paciente con un daño cerebral que le hiciese creerse realmente que estaba loco, ni tampoco un paciente con una doble personalidad, porque se acordaba de todo, supo, o sea, en esos trances que se supone que tuvo, que
que la luna llena le convirtió en lobo, se acordaba de lo que había hecho y se acordaba de todo, dio datos y dio explicaciones que no hubieran sido de otra manera, ¿no? Y entonces en ningún momento perdió el conocimiento de lo que hacía, hubo un control voluntario y hubo una utilización, ¿no? Una utilización, en ese momento eso se le llamaba locura moral, que lo hablamos también en el caso del Marqués de Sade, ¿no? Que es lo más aproximado al trastorno de personalidad de hoy en día, el trastorno de personalidad antisocial, ¿no? Una persona que se burla de las normas para satisfacer sus instintos, ¿no? En el cual su religión es su mismo, su placer y por supuesto desprecia todas las leyes y todos los sentimientos de su prójimo. Supongo que como manipulador, en el medio en el que se desenvolvía, pues le resultaría excesivamente fácil satisfacer esos instintos, los que fueran, Claro. convenciendo a Sí. la gente de supersticiones. Con esto hemos llegado ya al final, después de desentrañar, pues al menos con la información que tenemos, ¿no? Una posible explicación de eso, que hoy día se ha convertido en una leyenda, como es el único hombre lobo, como hemos dicho, juzgado en la justicia española, en este caso en Galicia. Hasta aquí hemos llegado. Os recordamos nuestro correo electrónico depredadores@cerdv.es para que continuéis pues, enviándonos vuestros comentarios o sugerencias. Y os emplazamos a la cita de la semana que viene, donde trabajaremos pues, un caso quizá menos mitológico, menos legendario, pero igualmente inquietante. Buenas noches.